una manera de comprensión de lo que es el poder no reemplaza a la otra, sino que más bien la complementa, la enriquece, ¿sí? Esta comprensión Foucaultiana del poder, enraizado y enredado en todo el entramado de lo social, no quita que para la construcción de grandes regularidades siga siendo importante, bueno, el sistema de gestión concentrado del poder que está básicamente en manos del Estado, ¿sí? Sea un Estado formalmente democrático o cualquier otro tipo de Estado con cierta centralidad. Evidentemente, un tipo de poder no es que reemplaza al otro totalmente, simplemente que Foucault no deja de entender que el tipo de poder está vinculado también al tipo de sociedad. Y ciertamente una sociedad descentralizada va a tener formas de ejercicios del poder centralizado diferentes. Si yo tengo diferentes núcleos feudales y no una ley del Estado o la ley del Estado que existe es muy general, por ejemplo, no es que no existía una ley más general, pero era quizás la ley religiosa, la ley eclesiástica, y eso aplicaba a todos de manera quizá un poco vaga. Entonces, ¿qué ocurre? Cada señor feudal ejercía el poder legislativo, jurídico, en su feudo de manera independiente. Pero sí también es cierto que siempre se hacía guiado por ciertas regularidades que estaban instaladas en el ambiente social y cultural de la época. Había cosas que sencillamente no se discutían. ¿Sí? Sencillamente no se discutía qué tipo de religión imperaba en el feudo. No era materia de discusión. Y por lo tanto, todas aquellas vinculaciones con el poder más microfísico, más enraizado, por ejemplo, con la vida familiar, que se derivaban de esas ideas, estaban claramente vinculadas a esa forma de poder, de ejercer el poder. Pasamos de ver el poder en Weber a ver el campo y el hábitus en Bourdieu, y nos quedó esta cuestión de poder y poblaciones en Foucault. Entonces, repasemos un poquito lo que tenemos por decirlo así, de texto. Tenemos esta primera idea, sí, que históricamente hay una evolución en la manera de pensar el poder. No me voy a centrar tanto como lo hace el texto en la figura de Foucault, sino en el concepto en sí mismo. ¿Sí? Ya sabemos que es como lo piensa Michel Foucault, ahora vamos a trabajar con el poder en sí mismo. Y en ese sentido, la cuestión principal es modificar la lectura del poder. Esta simplemente se basaba en una directiva, ¿sí? Vale decir, en la idea de que se cumple con una norma o se recibe un castigo. Muy por el contrario, esta idea, que a veces es considerada una forma negativa de entender el poder o coactiva de entender el poder, Foucault pasa a entenderla de una manera constructiva, pero con esto hay que tener cuidado, porque a veces veo que me ponen una manera positiva de entender el poder. Cuando se habla de positivo o negativo en este caso, no es en el sentido moral. Lo que nos quiere expresar Foucault es que el poder construye, ¿sí? ¿Y qué es lo que construye? Bueno, habíamos visto que las reglas de campo o, en Weber, las reglas de la comunidad construyen lo que el sujeto puede hacer o no puede hacer. Habíamos visto también que en última instancia siempre puede existir una amenaza de violencia, pero el hecho es que Foucault analiza que el poder nos construye en cada interacción social, ¿sí? También en base a lo que nos va construyendo a lo largo de nuestra experiencia vital y de nuestra experiencia con otros. Y de esa idea surge que las relaciones sociales, las maneras que tenemos de vivir la vida social, son posibles precisamente porque existe el poder de esta manera, como un entramado que construye a cada quien en su posición social, con independencia, en principio, de la justicia o injusticia, la equidad o la inequidad, la igualdad o desigualdad implicada en este proceso, que nos convierta en sujetos capaces de participar de lo social, no significa que nos pongan en la misma posición que a los demás sujetos. Algunos los ponen en una posición jerárquica superior y a la mayoría los ponen en una posición subordinada. Esto Foucault lo tiene claro, no le interesa discutir esta cuestión, lo que sí le interesa es discutir que la única manera que haya de pelear por cambiar digamos, si fuera posible, las reglas, ¿sí?, jurídicas o de poder
que guían a la sociedad sea precisamente discutiendo con la normativa legal. Dice que no, que es mucho más amplio. Por eso instala estas previsiones metodológicas. La primera previsión es esta cuestión de la existencia de una relación de fuerzas. O, como lo resolvía, creo que no está en el texto, pero la fórmula clásica era esta cuestión de decir, que lo hemos discutido indirectamente en algún otro momento, que donde hay poder hay resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder no se aplica de manera lineal, existe la posibilidad de dar una directiva y se da, y la probabilidad de encontrar obediencia dice que se cumple o no se cumple. Lo que nos está diciendo esta nueva analítica en esta previsión metodológica es que siempre o generalmente hay una asimétrica relación de fuerzas. Se pone la voluntad en contexto de quien da la directiva, la voluntad en contexto de quien recibe la directiva, y de acuerdo a cómo el poder haya construido a cada sujeto, se dará el grado de probabilidad de encontrar obediencia, y eventualmente lo que importa más, y lo que, bien leído entre líneas, más le importa a Foucault, es la probabilidad de construir regularidades sociales en función de esas relaciones de fuerza. Sí, vale decir que una relación no solamente se dé en cada ejercicio puntual del poder o del dispositivo puntual de poder, sino a lo largo de toda la experiencia social. Entonces, que las relaciones de fuerzas convivan, por ejemplo, con un tipo dominante de relaciones sociales. A Foucault no se le escapa que, por ejemplo, en el capitalismo hay una relación de producción predominante, ¿sí? Lo que pasa es que no lo discute porque ya es un conocimiento dado. Entonces, en este sentido, el poder, ¿sí?, no es una posesión, no es una propiedad de un sujeto o un sujete o una sujeta. El poder es el resultado de una relación de fuerzas. Ciertamente, la asimetría regular hace que uno pueda confundir, por ejemplo, el poder con la posesión de un cargo, ¿sí? Entonces, el presidente de una compañía tiene más poder que sus empleados. Uno diría, sí, pero siempre y cuando se considere que eso es una regularidad constituida a partir del poder, ¿sí? Y no el poder en sí mismo. Vale decir, en un número muy amplio de casos se va a dar efectivamente una relación de fuerzas asimétrica, sobre todo porque va a estar instalado en una organización que sostiene esa organización de poder. La organización es eso, digamos, la existencia de una comunidad interna, por decir así, de poder. Sencillamente no se opone esta lógica de la relación de fuerzas a la lógica weberiana de las comunidades. El problema es, en este caso, la construcción de la norma. En el poder jurídico está claro que pasa por una serie de pasos, de procesos de lucha social, y se termina teniendo una norma. Lo que nos dice Foucault es que esa norma se pone en juego cada vez que existe una relación social. Y entonces se da esta relación de fuerzas que determina un resultado. Si quieren, aunque parece un poco más vago, más difusa la idea, en realidad es más pragmático. Nos dice, no me importa la letra de la ley, me importa lo que pasa efectivamente con el poder. Y esto es importante, ¿sí? Sobre todo para entender lo que pasa en sociedades complejas en relación al segundo punto, que es precisamente si el poder es una cuestión concentrada en un punto o tiene una localización múltiple, ¿sí? Y precisamente al entender el poder como una red en las relaciones sociales, lo que nos va a decir esta nueva analítica es que el poder está en todas partes, todo el tiempo. Diga lo que diga la norma, incluso en el corolario sería de esto que incluso en una sociedad donde no exista norma jurídica, ¿sí?, porque es una sociedad muy pequeña o porque es un grupo perdido en una isla, lo que sea, va a existir poder. De ahí que a veces se ha criticado, creo que lo dice el texto en algún punto al final, se ha criticado mucho esta cuestión de que, bueno, no se puede escapar del poder en esta perspectiva. Bueno, primero, tampoco se puede escapar con demasiada facilidad de la otra perspectiva, digamos. Pero al margen de eso, esta idea de que el poder construye, efectivamente, llega un momento que uno dice, bueno, pero no es cuestión de escapar o no escapar, porque el poder, al construirnos, es lo que habilita la vida social, vale decir, es lo que nos permite incorporar no solo normas de convivencia,
sino algo que es muy importante, que son los saberes legítimos, ¿sí? Entonces, de pronto, un genio de la música puede ser genio de la música, bueno, en la medida en que maneja saberes legítimos, o en la medida en que existe un contexto en el cual mucha gente maneja saberes legítimos y aparece el caso excepcional, ¿sí? Entonces, ese caso excepcional puede ser incorporado al espacio de saberes legítimos. Entonces, tenemos el mundo de la música y tenemos los saberes legítimos. Estoy dando un ejemplo que es medio, no tiene una pavada, pero para que se vea hasta dónde el poder funciona. Entonces, existen las reglas de ese campo y, bueno, todos tienen que saber a qué nos referimos cuando hay un puntito dibujado en una liñita, ¿sí? Ese saber actúa como poder. Yo estoy en una orquesta y no puedo tocar una nota diferente, o a mí me parece que ese puntito significa otra cosa. No, ese puntito significa un do cuarta, ¿sí? Y con tanta duración, ¿sí? Entonces, qué sé yo, una redonda de do cuarta. Entonces toco eso, no puedo tocar otra cosa, ¿sí? Porque si no, la orquesta no funciona, ¿sí? Cumplo reglas para que la sociedad pueda funcionar. Entonces, ¿cómo lo incorporé? No lo incorporé como poder. No entiendo que me obligaron a leer así esa nota en el pentagrama. Lo que entiendo es que me capacité para tocar en una orquesta. Lo mismo les pasará a ustedes. Quiero decir, ustedes en algún momento aprendieron a leer, ¿sí? Entonces pueden leer el texto y participar de esta clase. Pero no están sintiendo en este momento, uy, me obligaron en la escuela, me forzaron a aprender a leer. Sí, la educación es eso, forzar a la gente a que haga cosas que no venía queriendo. Yo no conozco ningún bebé que levante la mano y diga quiero aprender a leer. Sin embargo, sin esas capacidades no podemos, por decirlo así, desarrollarnos en un determinado contexto social, en un contexto de regularidades. Por eso, y no por otra cosa, la red de poder está en todo el entramado social, porque es necesario. Es necesario que compartamos cosas para poder hacer cosas en común. No se trata simplemente de que se nos fuerce o no se nos fuerce, ¿sí? Sino si se nos construye o no se nos construye. Y, insisto con esto, la construcción puede ser absolutamente malvada. Se me puede construir como trabajador, como persona responsable, como respetuoso de los derechos humanos, pero también se me puede construir como nazi, como machista, como racista, como lo que sea malo, ¿sí? Como lo que sea. Los ejemplos que damos siempre son resultados de una determinada construcción a partir de esta red de poder. Y en este sentido se lleva esta previsión de poder entender que al margen de que exista o no exista un gran movimiento, por ejemplo, un movimiento de trabajadores, o un movimiento de mujeres, o un movimiento racial en contra de las normas del poder, permanentemente existe un universo de relaciones de fuerza, y esto da como resultado que el poder debe entenderse no solamente en los grandes movimientos de resistencia al poder instituido, ¿sí? Sino también en las microresistencias en lo que se suele llamar la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos resistiendo, a veces de manera totalmente inconsciente, ¿sí? Cuando tratamos de, por ejemplo, ustedes vieron que nosotros habíamos empezado viendo esta disciplina de la sociología como una ciencia incómoda, ¿sí? Si yo en algún momento me siento incómodo con lo que aprendo en sociología y no quiero aprenderlo más, porque es incómodo, porque va en contra de mi sentido común, de lo que el poder instaló antes en mí, de lo que es mi visión de la realidad, bueno, puedo hacer un bloqueo parcial de la información que recibo, decir, bueno, voy a tratar de aprobar la materia, pero no voy a tratar de aprender, no voy a reflexionar. Eso es una microresistencia, porque no hay ninguna norma que lo permita o que lo prohíba. Simplemente las expectativas desde el punto de vista del poder académico es que la gente que la gente agarre los textos y los lea todos y los analice todos y se pelee con todo el texto, ¿sí? Y con el docente en este sentido sería solamente un medio para hablar con alguien peleándose con el texto, pero ustedes pueden imaginar un sistema de enseñanza-aprendizaje donde se propone el texto y no se discute con nadie. La mayor parte de las carreras en la universidad están en realidad pensadas para hacer un juego de poder y de resistencia, en el sentido de que hay permanentes microdialécticas. Ustedes aprenden un concepto, aprenden una operación matemática, aprenden
una manera de hacer algo, un método, un procedimiento, una manera de hacer un experimento y la discuten con alguien, sea un texto o personas, ¿sí? Y en esa discusión se va formando una idea de cómo hacer las cosas. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que en estas instancias, por ejemplo, en las instancias académicas superiores, existe este poder en red, pero es un entramado mucho más abierto. Nosotros vamos a descubrir que el poder se presenta de manera mucho más concreta y efectiva, bueno, en realidad cuando la gente no lo está mirando como poder, como lucha, cuando entra, por decirlo así, naturalmente. Nadie se plantea, nadie que ame el fútbol, por ejemplo, se plantea que ama el fútbol porque se le prohibió amar otras cosas. Pero efectivamente es así. Cuando se nos induce a querer algo, en realidad también es una delimitación de lo que se nos está permitiendo elegir como lo que nos gusta, ¿sí? O como lo que sabemos que es importante hacer y querer, ¿sí? Nuevamente aparece esta cuestión que nos vincula al hecho social. Sí, hay mucho todavía del concepto de hecho social viviendo en esta concepción del poder. Que en Bourdieu está presente esta cuestión de el poder como en Weber, pero el habitus como en Durkheim. Bueno, aquí también, en parte obviamente porque Bourdieu también trabajó con el discurso, con la óptica, la perspectiva de Foucault. Son prácticamente coetáneos, ¿sí? De distintas ramas, ¿no? Bourdieu mucho más de la academia y Foucault un poco más de la filosofía y de técnicas más cruzadas de pensamiento, lo creo que dice en el texto algo así también, pero el caso es que se presentan, digamos, estas herencias sociológicas. Y también está presente Marx, lo que pasa que ya lo mismo que pasa un poquito en Bourdieu, no hace falta hacerlo tanto discurso, está ahí, ¿sí? Las diferencias de clase están operando, pero no hace falta declararlas. Pero termina apareciendo cuando vemos que la quinta previsión metodológica, la quinta precaución, tiene que ver con la existencia de discursos de legitimidad y de saberes estratégicos. Hay una construcción de discursos legitimantes, ¿sí? Y también hay una construcción de saberes estratégicos. También hay que tener cuidado con esto. Un saber estratégico tiene que ver tanto con el conocimiento para controlar a las poblaciones. Esto también tiene que ver con los procedimientos para fabricar la vacuna contra el COVID, ¿sí? O con el conocimiento para tener una buena técnica legislativa y no hacer una ley que tenga un buen espíritu, que sus intenciones sean buenas, pero que después no funcione porque está mal elaborada. Esos también son saberes. Y hay saberes estratégicos que tienen que ver directamente con la lucha y otros que tienen que ver, bueno, con estas micro resistencias que se dan más en la vida cotidiana. Hay algunos que no, hay algunos que está claro que si yo consigo imponer el saber legítimo, consigo imponer la regularidad en sí misma. Por ejemplo, si yo consigo imponer como idea instalada en el sentido común, los judíos son todos hijos de Satanás, y bueno, hay toda una serie de prácticas que van a estar legitimadas a partir de ese sentido común instalado, ¿sí? Entonces, si bien nunca se llegó a decir tanto, ¿sí? En la Edad Media era bastante común agarrar una población y satanizarla, ¿sí? Decir, bueno, se tienen que convertir todos o morir, porque son infieles, porque son satánicos, porque las mujeres hacen el aquelarre, entonces se acuestan con Satán, y los judíos andan también en esa, y los visigodos también. Cualquier enemigo político podía ser incorporado ahí. Pero lo realmente importante de esto, para entender a dónde apunta Foucault con estos puntos, es a la idea de controlar poblaciones. Y acá voy a hacer, discúlpenme, una pequeña digresión de acuerdo a qué significa esto de controlar poblaciones. Porque nosotros arrancamos el texto viendo como hay una especie está presentado como un conflicto entre el poder tradicional, legal, instituido a partir del Estado, ¿sí? En todo caso las luchas internas en el Estado, y esta forma más enraizada, entramada, en forma de red del micropoder en cada relación social, en cada espacio de poder y microresistencia.
Pero en cualquier caso, la cuestión es que uno lo puede ver desde el punto de vista sociológico y decir que esta lucha aparece también en buena medida porque las sociedades se fueron haciendo, las sociedades occidentales y particularmente las sociedades que llamamos capitalistas o de Estado centralizado, precapitalista y después el capitalismo moderno, son tan complejas y tan grandes que el poder jurídico nunca llega a controlarlas. ¿Pero por qué nunca llega a controlar? Porque haría falta tanta intervención del Estado para controlar todos los aspectos de lo social que las regularidades sociales directamente no funcionarían, ¿sí? Porque el Estado estaría en todos lados, sería no solamente muy opresivo desde el punto de vista libertario de las libertades individuales, claro que sería muy opresivo, pero no nos referimos a eso, nos referimos a que estructuralmente no se podría hacer funcionar el Estado de esa manera. Y en este sentido es importante que el poder construya a los sujetos en las relaciones sociales con los saberes adecuados, orientado hacia el funcionamiento de esas relaciones sociales, precisamente para que la estructura funcione. Nos encontramos con una relación sumamente poderosa al punto tal de que nos faltó, de alguna manera, en sociología, crear un nuevo concepto. Porque la idea que surge cuando terminamos de recorrer este camino, tanto, digamos, el de entender el poder desde Weber, entender el campo, el hábitus, ¿sí? Y llegar a esta concepción en red, ¿sí? del poder en Foucault, es terminar de entender que no podemos pensar el poder, ¿sí? La capacidad de orientar la conducta de otros, ¿sí? Sin un saber asociado. Y cuando digo un saber, puede ser un saber técnico, ¿sí? Muchas veces es un saber técnico, pero también puede ser un saber moral, ¿sí? Yo sé que matar a otro está mal, ¿sí? Entonces, peleo socialmente para que exista una ley contra el homicidio. Ya sé, nos parece muy obvio esto, pero no es tan obvio. ¿Sí? Si ustedes miran las prácticas del Estado a lo largo de la historia, en realidad esto está mucho más repartido. En general, matar está mal, ¿sí? Pero uno se encuentra con que muchas veces matar está bien. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Ustedes habrán escuchado alguna vez el famoso decálogo de Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos, y habrán escuchado que uno muy importante dice, no matarás. ¿Sí? Pero cuidado, que estamos hablando en el contexto de una legislación muy antigua, todo lo que quieran, vieja, fuera de moda, ¿sí? Que tiene 52 causales y pico, más de 50 causales de pena de muerte. Y uno dice, ¿cómo se entiende? Si digo no matarás, que digo, para estos casos se aplica la pena de muerte. No, porque lo que se está regulando son las relaciones sociales en general. Claro, ahí nos encontramos con que se puede caer en esta aparente contradicción. Uno lo que está diciendo ahí es que el saber poder me dice que si habilito el homicidio, ¿sí? O el femicidio, no me funciona la sociedad. Al mismo tiempo, sé que lo tengo que prohibir porque efectivamente pasa. Y si efectivamente pasa, bueno, lo tengo que reprimir. ¿Se entiende? Entonces yo puedo trabajar mucho, no sé, desde la familia, desde la escuela, enseñando el valor de la vida, enseñando que matar está mal, le decimos a los chicos que no pisen hormigas, que mirá qué lindo los pajaritos como vuelan, ¿sí? Después los rociamos con glifosato, pero en principio todos aprendemos que matar está mal. No hace falta que la ley lo diga, pero dado que no funciona en todos los casos, ¿sí? Establecemos una ley punitiva para quien lo hace. O establecemos excepciones para quien lo hace en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el concepto de defensa propia, ¿sí? En teoría nadie va preso si mata a otro en defensa propia. Pues estoy defendiendo mi vida. Digamos, la ley no es idiota y la microfísica del poder tampoco lo es. No es que porque nos construyen con el valor de la vida humana, somos ya incapaces de defendernos si nos atacan. Evidentemente no, hay gente que se defiende cuando la atacan y no va por ahí normalmente ejecutando a otros porque le caen mal. ¿Sí? Si no sería imposible sostener la vida social. Lo que efectivamente tenemos es un entramado de poder jurídico con un entramado de poder social,
o distribuidos socialmente. No son inconsistentes entre sí. A veces colisionan, pero ya hemos visto que esto también es normal, que los hechos sociales colisionen entre sí, que las normas morales colisionen entre sí, que los hábitos colisionen entre sí, y que den como resultado, bueno, nuevos comportamientos, ¿sí? En determinado momento, algo que es una idea, un saber poder instalado, empieza a ser atacado, ¿sí? Por algún sector social que siente que eso no funciona así. Sí, yo me permito recordar, por ejemplo, que la gran discusión de fondo, ¿sí? Frente, por ejemplo, el debate del aborto, es de biopoder. ¿Sí? Vale decir, no solamente se defiende o se ataca la idea de que la mujer puede o no decidir sobre el proceso de gestación, o la persona gestante puede o no decidir sobre el proceso de gestación. Lo que está realmente en discusión es la discusión biopolítica de qué decidimos que es mujer, qué decidimos que es persona, qué decidimos que es persona gestante y qué puede hacer en las circunstancias sociales. Es mucho más profundo, ¿sí? Por eso, cuando se dice que la verdadera lucha es devolverle a la persona gestante o a la mujer, y a la mujer en general, digamos, como construcción social, o como derivación histórica de una construcción social, el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, esa es la discusión de saber poder de fondo. Que claro, en este caso tiene una exposición normativa a partir de un hecho puntual, ¿sí? Es un hecho puntual en donde viene persistiendo una clara denegación, ¿sí? De la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Porque claro, digamos, es poco probable que se retroceda a la idea de que no se puede usar anticonceptivos porque, qué sé yo, el mandato divino es fructificar y multiplicar, ¿sí? Ya más o menos sabemos que la cosa no pasa por ahí. Bueno, pero en algún momento hubo que luchar contra ese sentido común, contra ese saber legítimo institucionalizado en esa fórmula religiosa, ¿sí? A veces la lucha histórica lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Y a veces se resuelve con relativa facilidad después de un largo proceso. Ahora nos puede parecer que, bueno, las idas y vueltas que hay con este tema está siendo demasiado, ¿sí? Pero desde el punto de vista sociohistórico, hay que decir que los cambios están viniendo bastante rápido. Quiero decir, desde el momento en que a la mujer se la iguala políticamente, por lo menos desde lo formal, vale decir, se le da derecho a voto, a que se pasa a una normativa del divorcio un poco menos desequilibrada de la que existía, a que se le da un reconocimiento formal, por ejemplo, al trabajo doméstico como trabajo y no como condición natural de la mujer, a la posibilidad de gestar por fuera del matrimonio sin tener represalias sociales, etcétera, etcétera, a esto que es todavía un proceso. Bueno, uno dice, pasaron 70 años. 70 años es mucho tiempo, son un par de generaciones. Bueno, desde el punto de vista sociohistórico, y aunque sea lamentable, porque sería bueno que los cambios sean más rápidos de una buena vez, hay que decir que estos son cambios bastante rápidos. Quiero decir, las leyes feudales, algunas de las cuales en las cabezas de algunas personas parecen persistir, tardaron mucho en cambiar. Y ya digo, hay algunas que siguen estando ahí en forma de privilegios, en forma de racismo, en forma de sexismo, en forma de diversas, esto que se llama fobias sociales, ¿sí? Fobia, no sé, a judíos, a gitanos, a negros, a indios, bueno, en realidad odiamos a un montón de gente. Si nos ponemos a analizar mucha gente que dice, no, yo no soy racista, pero, qué sé yo, a tales no los puedo ver. No, bueno, entonces sos racista. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero tal cosa no la pueden hacer porque no es natural que la hagan, ¿sí? Esta cuestión de gente que ve raro que una mujer, no sé, maneje un colectivo, parece raro a estas alturas. Digo, qué sé yo, en realidad las mujeres conducen autos desde antes de votar. Es raro, ¿sí? No había las mismas restricciones, había menos posibilidades. Pero las mujeres tenían derecho a conducir un auto antes de tener derecho a voto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque originalmente la propiedad de un auto estaba tan restringida a sectores muy acomodados de la sociedad que era un privilegio de clase,
¿sí? Entonces, bueno, está claro que una mujer de clase alta, sobre todo, qué sé yo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sigue soportando, digamos, la subordinación como mujer, pero está claro que no es la misma subordinación que una mujer de clase baja, digamos, que a lo mejor tiene el mismo derecho, ¿sí?, a manejar, pero nunca va a tener el privilegio, no va a tener la posibilidad. Entonces eso quedó como una costumbre. Sí, la mujer puede no votar, puede no tener derecho a la herencia, pero manejar no hay problema. Otra cosa es cuando se inventa, por ejemplo, el registro de conducir. ¿Sí? Ahí por ahí sí alguien dijo, bueno, acá le vamos a dar registro a las mujeres, pero todavía hoy hay gente que sigue diciendo que hay trabajos como por ejemplo la conducción de colectivos, ¿sí?, no son trabajos para mujeres, y hay trabajos que no son para hombres, ¿sí? Y uno dice, ¿y esto por qué? ¿Sí? Bueno, porque persisten muchas formas de construcción subjetiva vinculadas al poder, ¿sí?, que todavía son sexistas y todavía hay lo mismo en términos de etnia, ¿sí? Nos resulta raro, no nos resulta raro, por ejemplo, contratar a alguien que viene de Bolivia como albañil, pero si viene de ingeniero, uy, ¿será bueno como ingeniero? ¿Por qué no va a ser bueno como ingeniero? Si las universidades son más o menos lo mismo en todos lados ahora, ¿sí? La formación académica no cambia tanto a nivel de grado acá, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos. La formación media en todos lados está muy estandarizada. Los conocimientos son los mismos y la aplicación es más o menos la misma. Entonces, ¿por qué no va a servir? Funciona perfectamente, ¿sí? Pero no sé si esas cosas son para bolivianos, por ejemplo. Y eso es racismo, ¿sí? Disfrazado de nacionalismo o de lo que quieran, pero es una manera de decir, ellos no pueden hacer esto. Lo mismo que se decía de las mujeres para otras cosas, lo mismo que se decía de otras personas para otras cosas, ¿sí? Y esos saberes, esas maneras de pensar la realidad tan obvias, ¿sí? Este sirve para esto, este sirve para el otro, es siempre saber poder. Por eso, para pensar en la construcción de poblaciones, vamos a dejar de pensar simplemente en el poder normativo y vamos a ver qué saberes están asociados a eso. Y, por supuesto, como hay lucha, qué saber estoy tratando de imponer como legítimo, ¿sí? O qué hago cuando no puedo decidir, ¿sí? Cuando estamos, por decirlo así, empatados. Habíamos visto, por ejemplo, que la fragmentación de la sociedad en campos, en Bourdieu, tenía que ver en buena medida con la extensión de la división del trabajo. Bueno, la necesidad de controlar poblaciones también tiene que ver con esto, con el aumento del número. Ya no es lo mismo controlar una población de 100.000 personas que de 1.000.000 de personas, ¿sí? Y cuando digo controlar, hay que tener cuidado porque la mayor parte de las veces no se trata de intentos de control, por decirlo así, maquiavélicos, ¿sí? A ver, ¿qué voy a hacer para manejar a la población? No, sino de una construcción colectiva de hacer que la sociedad pueda seguir funcionando, ¿sí? Entonces tengo que generar nuevas formas de poder. Los saberes se fragmentan mucho más, ¿sí? Porque ya nadie puede concentrar todo el saber existente en el conocimiento humano. Entonces las reglas que rigen, por ejemplo, la construcción de profesionales, también se fragmenta, ¿sí? Y lógicamente no puede ser todo una serie de protocolos normativos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá en cada carrera tenemos un protocolo normativo que se llama currícula, vale decir, no es que libremente todo el mundo elige qué contenidos dar ni cómo darlos, ¿sí? Existe un menú más o menos amplio, pero nadie se puede salir tanto del menú que ya no pueda ser reconocible, como, bueno, en nuestro caso, ciencias sociales, ¿no? Pero acá viene algo también sumamente interesante que plantea Foucault, que es, bueno, poner bajo la lupa este propio principio de tener disciplinas orientadas a construir y analizar poblaciones, porque lo que está diciendo que todo no es, si el conocimiento está vinculado al poder siempre, toda nueva construcción de conocimiento es también, por lo menos como pretensión, nueva construcción de poder. Si quiero cambiar los conocimientos existentes, quiero cambiar las relaciones de poder, ¿sí?
Para empezar, dentro de la propia lógica, por decirlo así, académica, qué se considera conocimiento válido y qué se considera conocimiento inválido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la metodología, ¿sí? Por ejemplo, la metodología de investigación también es un espacio de poder. ¿Sí? Que la filosofía también es un espacio de poder. Bueno, eso está claro que siempre lo fue, ¿sí? Porque legitima también posiciones sociales, pero ahora con mucho más fuerza. Incluso si yo hago, qué sé yo, filosofía mística, ¿sí? Si yo quiero imponer la idea, no sé, de que los espíritus astrales gobiernan nuestra vida y hago filosofía metafísica de eso, también es construcción de poder. Nada de lo que sea conocimiento de construcción de discurso va a ser inocente en términos de poder. ¿Por qué? Porque todo discurso se plantea como resistencia y modificación de discursos preexistentes. Y aunque se considere totalmente original, tarde o temprano va a tratar de encontrar un espacio ocupado por otro discurso. Si yo quiero imponer la idea de que, nada, lo que determina la decisión de las personas de elegir entre, no sé, entre derecho o ingeniería, las personas que pueden estudiar, está vinculado a que si son Sagitario o Piscis, y lo quiero imponer como saber, y no sé, estas paparruchadas que dice la sociología de las trayectorias que tiene la gente dentro de sus familias, bueno, ahí hay una lucha de poder, ¿sí? Claro, pues si yo puedo determinar todo a partir del horóscopo, ¿y para qué voy a estudiar sociología? ¿Sí? O medicina, ¿sí? O nada en particular, que lo diga el horóscopo y chau, ¿sí? Pero el hecho es que no funciona así. Los espacios de poder funcionan luchando entre sí. ¿Sí? Entonces, permanentemente ustedes encuentran saberes científicos luchando contra saberes religiosos de un tipo luchando contra otros saberes religiosos, ¿sí? Y los dos luchando contra terceros saberes religiosos. Quiero decir, ustedes pueden tener a la Iglesia Católica tratando de imponer la idea de que, no sé, Dios es uno y trino, y a otra iglesia cristiana diciendo no, que Dios es uno solo, siempre fue uno solo y siempre lo será. ¿Sí? No existe la Trinidad, ¿sí? Y ambos se pelean con el judaísmo que dice que no mandó ningún hijo ni ninguna parte suya a la tierra nunca, ¿sí? Y todos se pelean con los ateos, ¿sí? Y después todos nos peleamos con los terraplanistas, y así seguimos. Son todas luchas de poder en función de imponer saberes legítimos. ¿Pero por qué? Porque esos saberes legítimos van a delimitar, van a construir, van a determinar los resultados de las relaciones sociales, ¿sí? Nada de esto que estamos diciendo deja de tener un impacto material en la vida cotidiana. Y cuando digo impacto material, no solamente que hace cosas físicas que tocamos, sino que material en el sentido de determinar la lógica dialéctica que tenemos cada uno de nosotros con la naturaleza, con las demás personas y con las cosas que vemos y tocamos y cómo las comprendemos, ¿sí? No tratamos igual a la naturaleza cuando pensamos que es sagrada, ¿sí? No tratamos igual un árbol cuando creemos que adentro vive un dios, que cuando creemos que adentro hay madera que se vende por plata en el mercado, ¿se entiende? Si ahí hay una lucha de saberes, la que gana va a determinar un resultado totalmente diferente en la relación de la sociedad con la naturaleza. ¿Mm? Deforestar el Amazonas tiene que ver con que lo único que se considera sagrado es la ganancia, ¿sí? No tiene otra pretensión de racionalidad más allá. Bueno, sí, ¿cuál es la pretensión de racionalidad? Los que defienden la deforestación del Amazonas dicen, bueno, pero es que necesitamos desarrollo económico, ¿sí? El gran problema que tiene el ambientalismo es que choca directamente, o sea, con el desarrollo económico. Yo puedo poner saber tras saber, ¿sí? Demostrando que aumentamos el cambio climático, calentamos el planeta, derretimos los polos, variamos la composición del agua del mar, aumentamos las sequías, aumentamos los tornados, todo puedo demostrarlo científicamente. Pero mientras haya otro saber, igualmente científico, que nos dice, pero tengo que defender el sistema económico, porque si no la gente también se muere de hambre,
Bueno, ahí hay una lucha de saberes poderes, en donde primero hay un claro ganador, ¿sí? Y después no se está invalidando, si ustedes se fijan, no se está invalidando al otro. ¿Sí? De pronto los economistas no dicen los ecologistas están equivocados. Simplemente no se les ocurre ninguna idea para mantener funcionando el sistema económico y que no haya destrucción medioambiental. Y es un problema difícil, ¿sí? Cuando uno discute, por ejemplo, que se rocía a poblaciones enteras con herbicidas, vienen los otros y dicen, sí, bueno, pero yo tengo que alimentar a 4 millones de personas en las ciudades, incluyéndote a vos, intelectual. Entonces dice, ¿vos qué querés? ¿Quedarte sin pan? Porque ya el problema es que si no hay tanta población, ¿sí? Que si no usamos herbicidas, la producción de alimentos no alcanza. El otro día una amiga me decía bueno, hagamos huertas en las veredas. A lo mejor sí es la solución, no sé. Yo no soy ingeniero agrónomo, no sé cuánto podemos cultivar para autosustentarnos. Pero lo que estoy seguro es que si yo tengo que pasar todo el día cultivando mi huerta, y bueno, mis clases van a ser todavía peores, ¿se entiende? Porque tengo mucho menos tiempo para formarme como docente, ¿sí? Una cosa no se puede sin la otra. Y entonces tampoco vamos a tener otros avances científicos, ¿no? Un montón de cosas se pierden si cada uno cultiva una huerta. Y desde ya, qué sé yo, nos quedamos sin videojuegos, porque ¿cuántas cosas se pueden hacer si todos somos campesines? ¿Sí? Si todos nos dedicamos al cultivo de la tierra, no existe la sociedad tal como la conocemos. Entonces, eso choca contra nuestros otros saberes y, sobre todo, contra nuestros otros deseos, ¿sí? Porque el deseo también se genera a través del saber poder, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de qué enseño yo a enseñar sobre lo que la gente debe desear, como lo que transmito a partir de, por ejemplo, la publicidad, ¿sí? La publicidad es una máquina de generar deseos y se vende como saber, ¿sí? Yo, por ejemplo, vendo mi crema para manos diciendo, tenés que saber que mi crema Mongo es mejor, ¿sí? Que la otra crema, ¿sí? Entonces comprá crema Mongo, porque vos sabés lo que te conviene. Entonces acá se hace un juego con el saber poder. En realidad yo no sé de qué está hecha la crema Mongo cuando la compro. Y a lo mejor el que la vende tampoco sabe de qué está hecha la crema Mongo, ¿sí? Si son, no sé, qué sé yo, babosas aplastadas o fetos de mujeres que abortan, o no se sabe de qué es. Pero cada uno quiere vender la suya como la mejor. O a lo mejor son solo cosas vegetales, aloe vera y agar agar, qué sé yo. A lo mejor ni eso, es gelatina sin sabor y algo blanco. No lo sabemos, ¿sí? No se trata de ese saber, sino de construir el saber en el otro, ¿sí? Por ejemplo, decir, vos sabés lo que te conviene, entonces manejá un Renault o manejá un Fiat. No es verdadero saber, ¿sí? Si no sabemos de mecánica, ¿qué sé yo lo que me conviene? ¿Sí? Además, como si uno pudiera prever el futuro. Uno no conoce el futuro, entonces no sabe nada, pero se construye una idea de saber para vender algo, por ejemplo. Entonces, claro, ese tipo de experiencia social no la va a hacer el Estado. Lo que el Estado sí va a hacer, ¿sí? Son normativas de políticas generales con experiencias de micropoder para ahora sí controlar poblaciones. Por ejemplo, a partir de los planes de vacunación. Un plan de vacunación parece una necesidad y ciertamente en nuestras sociedades lo es. ¿Sí? Porque si no nos morimos, fíjense, si esta, como decía Bolsonaro, si esta gripecita nos tiene a todos con las cosas en la mano, imagínense una enfermedad todavía peor, no sé, la peste bubónica, la poliomielitis, otras cosas que en su momento fueron espantosas, ¿sí? Y que ahora no son espantosas porque están controladas, la viruela, ¿sí? Entonces uno puede pensar en prácticas estatales de vacunación. Pero también está en la microfísica, por ejemplo, de la determinación de lo que son los currículos escolares. ¿Quién determina qué es importante que los chicos aprendan? ¿Por qué es más importante que los chicos aprendan antes fracciones que, no sé, teoría de grupos en matemática? No es ni más difícil ni más fácil, son determinaciones. Yo no lo sé, ¿sí? Hay analistas en pedagogía
que sí pueden hacer esta idea de saber por qué una cosa o por qué la otra. Pregunta Dana. El objetivo del poder, según Foucault, sería el de disciplinar a la sociedad, y el objetivo de la disciplina sería controlar a las sociedades. Y acá entran en juego los saberes específicos sobre lo legítimo o ilegítimo. Entendiste muy bien. Vamos a clarificar un par de conceptos, no desarrollé todavía, que es el que falta desarrollar, que es el concepto de disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es instalar un saber poder que genera una regularidad de comportamiento. Yo estoy disciplinado porque me acostumbré a sentarme y estudiar, ¿sí? Por eso, para ser estudiante universitario, se impone la autodisciplina, ¿sí? Pero esa autodisciplina tiene que ver con las reglas de campo, entonces tiene que ver con un saber poder dentro del campo. O te generás esa disciplina, o la tenés en el cuerpo, o no funcionás. Pero hay otras formas de generar disciplina, regularidad. Por ejemplo, la cadena de montaje. Cuando mi trabajo es martillar un clavo, ¿sí? Pero yo no agarro la madera, sino que a mí me viene una madera y yo agarro el clavo y lo clavo, pero esa madera pasa delante mío a una determinada velocidad, yo no controlo mi tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, si el señor que tiene la palanquita, aumenta la velocidad porque quiere aumentar la productividad, mi cuerpo se disciplina para cumplir con eso, ¿sí? Entonces martillo más rápido, ¿sí? Por supuesto, todo tiene límites, ¿sí? Todo tiene límites. Supongamos una sociedad disciplinaria donde existe, vamos a invertir los términos, donde existe una sociedad totalmente matriarcal en la cual los hombres son todos esclavos sexuales de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega una amiga, la anfitriona le ofrece su mejor esclavo sexual, en las condiciones trazadas por el erotismo disciplinario en esa sociedad determinada. Bueno, eso puede funcionar bien si viene una amiga, 2, 3, pero todo tiene sus límites, en este caso orgánicos, ¿sí? Si no me lo matan al pobre muchacho, ¿sí? Y lo mismo en cualquier ejemplo, el tipo puede pensar que tiene el mejor trabajo del mundo, incluso porque está criado así, pero se puede morir si lo hacen mal. Y lo mismo si yo tengo martillando a la gente a demasiada velocidad, se me enferman los trabajadores, por más que yo aumente la velocidad, no produzco más, ¿sí? Entonces la disciplina funciona así, generando regularidades posibles. ¿Y regularidades posibles dónde? En las relaciones sociales. Claro, Foucault no habla de relaciones de producción, porque él entiende que el poder está en todas las relaciones sociales, no específicamente en las de producción, pero obviamente en las de producción también. Y también, como lo demuestra, por ejemplo, el debate que acaba de terminar en diputados, esperemos que salga igual bien en senadores, nunca les tengo confianza a la Cámara de Senadores, esta cuestión de qué hago con la población gestante, ¿sí? ¿La trato como un bien social o la trato como sujetos de derechos particulares? ¿Sí? Porque cuando la sociedad es la que le dice a la mujer, vos tenés que tener hijos o no, ¿sí? Tenemos un problema en el sentido de disciplinar y controlar a la población. Y ya han visto que no es ni siquiera una cuestión del sexo de referencia, porque hay muchísimas mujeres que están en contra de, por ejemplo, esta experiencia legislativa de la ley del aborto. Están en contra, ¿y qué se le va a hacer? ¿Sí? Es el saber poder instalado. En todo caso, una cosa es cambiar la ley y, como vemos, otra cosa muy diferente es cambiar las ideas de la gente. Para bien o para mal. Quiero decir, a la gente también hay que convencerla de que, no sé, que los inmigrantes son malos. Pero si se hace suficiente trabajo, sea desde el Estado o desde otro lado, el Estado, la gente, quien sea, un grupo social, puede disciplinar a la sociedad, ¿sí? Para que sea etnocéntrica y racista. Entonces, que le tenga miedo y al mismo tiempo odie a los diferentes porque son de otro color, de otro país, ¿sí? Si no, por ejemplo, qué sé yo, las guerras modernas serían muy complicadas. ¿Sí? Ahora mucha gente tiene que viajar a otro continente
para pegarle tiros a gente que no conoce. Quiero decir, es difícil construir un saber poder que legitime eso. ¿Sí? ¿Cómo legitimo andar pegándole un tiro a una persona que no me hizo nada? ¿Sí? Y que además no tiene posibilidad de hacerme nada. ¿Sí? Y sin embargo, ahí están las tropas de Estados Unidos imponiendo la paz por donde haga falta, ¿sí? Trayéndole la democracia a un montón de países, básicamente matando a los que dicen que Estados Unidos no tiene que estar ahí. Y uno dice, y está bien, yo entiendo que le interese hacer eso por una estrategia nacional, ¿sí? O de las élites. Pero ¿por qué la gente se mete a hacer eso? Porque los que van al ejército norteamericano no son los hijos de los oligarcas. Bueno, ahí vemos que las presiones sociales, por ejemplo, para que haya un ascenso social, estar disciplinado para querer ascender socialmente, hace que en algunas circunstancias, bueno, el ejército sea una oportunidad de ascenso social. Por ejemplo, a muchas personas le prometían la green card, el permiso de residencia, si iban a cumplir 1 o 2 periodos a Afganistán como reservistas del ejército norteamericano. Es como pagarle a un mercenario con el permiso de residencia norteamericano, una barbaridad. Entonces vos veías regimientos norteamericanos llenos de guatemaltecos. ¿Y esto? ¿Por qué hay guatemaltecos en Afganistán? ¿Cómo se produce esto? Bueno, se produce con estos juegos sociales de poder. La disciplina es poder aplicado continuamente, ¿sí? Que yo consiga convencer a la gente de algo no significa que todo el tiempo esté logrando que lo haga, ¿sí? Pero en general sí, vale decir, un trabajador puede quejarse todo el tiempo de sus condiciones de trabajo, ¿sí? Lo que eventualmente no puede es hacerlo tanto como para que el capitalista no pueda tener ganancia. Es como un juego raro, es un juego raro. Por un lado, se lucha por reducir la ganancia capitalista, ¿sí? Pero no tanto como para que el capitalista no pueda dar empleo, por decirlo así. Y si se fijan, las leyes laborales desde el Estado están siempre en el mismo lugar. Quiero decir, existe una correlación última, orgánica, ¿sí? Entre la ley del Estado y la microfísica del poder. No pueden ser totalmente contradictorios. Hasta cierto punto. Uno puede tener una sociedad que garantice la igualdad de las personas, ¿sí? Y en la práctica sea una absoluta porquería de desigualdad e inequidad, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que se mueve entre ciertos límites que no se pueden romper con facilidad. No que dentro la variación no pueda ser muy grande. Donde alguien decía, ¿para qué hace falta el derecho del aborto si ya tenemos incorporados los derechos de la mujer? Y porque tenemos incorporados las declaraciones internacionales, ¿sí? Y porque no alcanza, porque la realidad es la que te dice que no alcanza. Que existe un problema de salud pública donde tenés 400.000 casos al año de malas praxis ilegales encima. Hay que hacer algo con eso, ¿no? No alcanza con decir que la Constitución dice que ya lo tenemos. No lo tenemos. Y algo hay que hacer. Y esta es la cuestión última. Ni yo puedo pedir cosas, ¿sí? Que técnicamente no se pueden cumplir. No le puedo pedir al sistema cosas que el sistema no puede cumplir. Ni puedo alegar que no tengo que dar derechos porque ya las leyes dicen que existen. Ninguna de las dos cosas funcionan. Lo que funciona, en realidad, es lo que Foucault llamaba la historia efectiva de las prácticas de poder. La historia efectiva de estas disciplinas funcionando. La pregunta sociológica última es, al margen de la justicia o injusticia, de la racionalidad o irracionalidad, de la legitimidad o ilegitimidad, ¿las relaciones sociales funcionan o no funcionan con esta red de poder? ¿Sí? Y uno va a ver que en realidad la respuesta es, siempre más o menos funcionan. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas, siempre hay resistencias, siempre hay luchas y al mismo tiempo, en general, no vemos un colapso que dice la sociedad dejó de funcionar. Nosotros vemos una sociedad funcionando.
¿sí? Pero vemos una sociedad con muchos conflictos. Sociológicamente, ¿cómo lo explicamos? Bueno, acá tenemos un contexto teórico que nos permite entender que al mismo tiempo la sociedad es un sistema que funciona en permanente conflictividad. Y esto se puede decir con bastante confianza, no de estas sociedades complejas, altamente conflictivas. Lo podemos decir prácticamente en cualquier sociedad. Cualquier sociedad funciona con un alto grado de conflictos. ¿Por qué? Y bueno, porque para empezar la socialización, la construcción del sujeto es violenta y genera resistencias en sí misma. Entonces, como nosotros, como la sociedad necesita formar a los sujetos, aunque sea en relaciones sociales muy simples, siempre hay poder, siempre hay resistencia, siempre hay un lugar de conflicto.